Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy jueves 19 de septiembre. La lección de hoy se titula Llevado a descansar. Oremos. Amante Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, oh Señor, su sagrado nombre. Gracias le damos, Señor, por esta lección, la cual nos enseña cuánto amor tiene usted para nosotros, que dio a su Hijo unigénito para que, por medio de Él, tengamos perdón y salvación. Suplicamos, Señor, sabiduría para estudiarla y valorarla, atesorarla y que no se nos olvide, que la tengamos fresca, presente en nuestra mente para vivir en obediencia, haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesús. Por favor, Señor, háblenos. Denos sabiduría para comprender todo y así ponerla en práctica. Gracias. Todo lo suplicamos en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Llevado a descansar. Era ya la tarde. Recuerden que el Señor Jesús a las 3 de la tarde expiró. Cuando Él dijo consumado es, expiró. Aproximadamente a las 6 de la tarde ya venía la puesta del sol. Tenían pocas horas después de la muerte para poder llevar ese cuerpo a descansar. Pero no era fácil. No era fácil bajar ese cuerpo, que les entregaran ese cuerpo. Porque recordemos, el Señor Jesús había sido condenado como un vil pecador, como un hombre que había sido condenado porque había hecho algo contra el gobierno romano. Así murió. Y para esta clase de personas que morían de esa manera, que morían crucificados, los cuerpos no se los entregaban a los familiares. Esos cuerpos eran llevados a una tumba común y allí los arrojaban como que fuese cualquier animal. Eso le esperaba al Hijo de Dios. Los discípulos, más bien Juan, preocupado, ¿cómo podría rescatarse ese cuerpo y darle una sepultura decente, humana? Estaba él que no podía hacer eso.
Él no tenía influencias en el gobierno con Pilato para que pudiese recibir el cuerpo de su maestro. Por eso, leamos lo que dice Marcos, capítulo 15, versículo 42 en adelante. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y bajándolo lo envolvió en la sábana, lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. ¿Qué cosas hay aquí que son tan importantes para nosotros hoy como lo fue en aquel entonces? Recordemos que como él había sido condenado y muerto, ese cuerpo no estaba para ser dado a la familia. ¿Qué le esperaba a Jesús? Era de ser sepultado en una fosa común. Pero el Señor había dicho que en su muerte estuvo con los ricos. Ya Dios lo había anunciado. Y aquí aparece a alguien que nunca se había dicho de él. José de Arimatea. ¿Quién era José de Arimatea? Allí lo dice, miembro noble del concilio. Era un hombre influyente, rico, pero que también dice, esperaba el reino de Dios. Veamos hasta allí. José de Arimatea era uno de los miembros del Sanedrín que el Espíritu Santo usaba para contrarrestar los planes que tenía el sumo sacerdote, los escribas, todos los demás del Sanedrín en contra de Jesús. Él, José de Arimatea y Nicodemo eran de los que se oponían a los planes asesinos que tenían en contra de Jesús y que por mucho tiempo ellos se oponían a los planes de asesinar a Jesús. Por eso, en esa reunión de noche que tuvieron el sumo sacerdote, los escribas y los del Sanedrín, no lo llamaron a ellos porque sabían que se iban a oponer. Pero Dios tenía algo mejor que ellos iban a hacer. Y aquí vemos lo que no podían hacer los discípulos, porque eran pobres,
no tenían influencia. Aquí, José de Arimatea fue el instrumento de Dios para que el Hijo de Dios tuviese una sepultura honrosa. Sigue diciéndonos entonces allí en Marcos 15. Dice, vino, versículo 43, segunda parte, vino y entró osadamente a Pilato. O sea que no pidió audiencia para ver a Pilato, sino que entró osadamente. Aquí hay varias cosas. A José de Arimatea no le importó que estaba por celebrar la Pascua. Se recuerdan que los líderes religiosos no entraron a la audiencia, sino que desde afuera condenaban a Jesús porque no querían ensuciarse ceremonialmente y así no podían participar de la Pascua. A José de Arimatea no le importaron las ceremonias. A él le importó más entrar y pedir el cuerpo de Jesús. Entró, dice, osadamente. José de Arimatea conocía a Pilato y Pilato le conocía a él como también conocía a Nicodemo. Dos personajes influyentes de respeto, pero que eran temerosos de Dios. Lo respetaba Pilato por su testimonio. Así es de que entró José de Arimatea, como dice, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Lo pidió. No le dijo si quiere, si puede, no. Le pidió el cuerpo de Jesús. No le dejó chance de decirle, mira, estos cuerpos, por la manera en que lo han matado, él no es entregado a los familiares, no es entregado a nadie, sino que es. No, él pidió el cuerpo de Jesús y su palabra. Y recordemos que también él estaba el Espíritu de Dios trabajando tanto en Pilato como en José de Arimatea. Entonces dice Pilato, versículo 44, se sorprendió de que ya hubiera muerto. ¿Cómo que ya se sorprendió de que ya hubiera muerto? La muerte de cruz no era una muerte rápida. La muerte en cruz pasaban 3, 4 días colgados, crucificadas los asesinos. Era la muerte más horrenda y lenta y vergonzosa. Por eso es que Pilato se sorprendió de que ya estuviera muerto tan rápido, porque los clavos no mataban al que era crucificado. Lo que hacía era que iba perdiendo fuerza el que era crucificado y al último moría asfixiado porque ya no podía respirar. Pero el Señor Jesús 6 horas estuvo en la cruz y expiró. Por eso dice allí, Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto
y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión dio el cuerpo a José. ¿Qué hay de importancia en la pregunta que hace Pilato al centurión y el centurión le responde que ya Jesús ha muerto? Porque muchos hoy enseñan que Jesús no murió físicamente, que solo se desmayó y que por eso al tercer día salió de la tumba. Recuerde que todo esto son teorías diabólicas, pero nosotros tenemos en la palabra de Dios la veracidad de que el Hijo de Dios murió en la cruz. Lo atestigua el centurión, el jefe de la guardia que estaba al mando él. Él lo atestigua, lo dice, sí ha muerto. Él no iba a mentir a su superior. Le dijo lo que él vio. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Allí lo que él tuvo que hacer, Pilato, hacer una nota autorizando que se le entregara el cuerpo de Jesús a José de Arimatea. Imagínese usted, las horas, el tiempo va transcurriendo. Todo esto se hace con poco tiempo. Ir él a hablar con Pilato. Pilato pedir de que llama al centurión. El centurión le confirma de que Jesús ha muerto, que lo que José de Arimatea está diciéndole a Pilato es correcto. Luego que Pilato hace una orden, entrega un documento firmado por él para que le entreguen el cuerpo a José. Van ellos de nuevo allá a donde está crucificado Jesús para bajar ese cuerpo. Y dice, verso 46, el cual compró una sábana y bajándolo lo envolvió en la sábana. Imagínense, tuvo que ir a comprar esa sábana, llegar a bajar el cuerpo. No estaba solo. Allí estaba José de Arimatea, Nicodemo y Juan. Después se los leeré. Así es que vemos cómo el Señor hasta en su muerte tuvo personas que estuvieron dispuestas a salir a la luz. No tuvieron miedo ya que dijesen de ellos. Ahora fueron ya discípulos abiertamente de Jesús. Hasta en su muerte el Señor Jesús tocó corazones. Por lo menos 3. Uno de ellos fue el ladrón en la cruz. Otro fue el centurión, cuando dijo,
que era hijo de Dios, el que estaba en la cruz. Y al número 3, José de Arimatea, que abiertamente ahora se hacía discípulo de Jesús. Así es de que he llevado a descansar. Ya estaba por ocultarse el sol. Cuando lo bajan, le ponen esas hierbas y lo envuelven en esa sábana nueva. José de Arimatea entregó ese sepulcro que era para él, que era para su familia. Era una cueva grande. Y allí dijo, aquí coloquemos a Jesús. Era un lugar dedicado para los ricos. Y allí colocaron el cuerpo ya inerte del Señor Jesús. ¿Quiénes estaban allí con ellos? María Magdalena. María, ¿quién más? Estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, las que se mencionan que estaban allí, y Salomé. Estas 3 personas fueron importantes porque con sus propios ojos, así aquí lo dice en la lección, yo estoy tomando así partes, porque vemos, dice, estaba María Magdalena y María la madre de Jacobo, estas 2 juntos con Salomé, presenciaron la crucifixión a distancia, y las 3 irán a la tumba el domingo de mañana para completar ellas piensan el procedimiento funerario de Jesús. ¿Por qué la referencia de estas 3 mujeres? Ellas verán con sus propios ojos la tumba vacía. Ellas con sus propios ojos miraron cuando pusieron el cuerpo inerte de Jesús dentro de la tumba y que pusieron esa piedra pesada en la puerta, y ahora ven la tumba vacía. Ellas iban a ser las primeras en testificar que Jesús, el Hijo de Dios, ha resucitado. Hay muchas cosas en todo eso. Así es de que voy a leerles un poquito de lo que dice el espíritu de profecía. Estoy leyendo el capítulo que se titula En la tumba de José, del libro El deseado de todas las gentes. No le doy la página porque en este libro podrá tener una numeración diferente. Pero búsquelo en el capítulo si ese no hay nada que cambie. Y dice, aún en la muerte, el cuerpo de Cristo era precioso para sus discípulos. Anhelaban darle una sepultura honrosa, pero no sabían cómo lograrlo. La traición contra el gobierno romano, escuche esto, la traición contra el gobierno romano era el crimen con el cual Jesús había sido condenado. Y las personas ajusticiadas por esta ofensa eran remitidas
a un lugar de sepultura especialmente provisto para tales criminales. No se les entregaba a los familiares. El discípulo Juan y las mujeres de Galilea habían permanecido al pie de la cruz. No podían abandonar el cuerpo de su Señor en manos de los soldados insensibles para que lo sepultasen en una tumba deshonrosa. Sin embargo, eran impotentes para impedirlo. No podían obtener favores de las autoridades judías y no tenían influencia ante Pilato. En esta emergencia, José de Arimatea y Nicodemo vinieron en auxilio de los discípulos. Ambos hombres eran miembros del Sanedrín y conocían a Pilato. Ambos eran hombres de recursos e influencia. Estaban resueltos a que el cuerpo de Jesús recibiese sepultura honrosa. José fue osadamente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Por primera vez supo Pilato que Jesús estaba realmente muerto. Informes contradictorios le habían llegado acerca de los acontecimientos que habían acompañado la crucifixión, pero el conocimiento de la muerte de Cristo le había sido ocultado a propósito. Pilato había sido advertido por los sacerdotes y príncipes contra el engaño de los discípulos de Cristo respecto de su cuerpo. Al oír la petición de José, mandó llamar al centurión que había estado encargado de la cruz y supo con certeza de la muerte de Jesús. También oyó de él un relato de las escenas del Calvario que confirmaba el testimonio de José. Fue concedido a José lo que pedía. Mientras Juan se preocupaba por la sepultura de su maestro, José volvió con la orden de Pilato de que le entregasen el cuerpo de Cristo. Y Nicodemo vino trayendo una costosa mezcla de mirra y aloes que pesaría alrededor de unos 40 kilos para embalsamarle. Imposible habría sido tributar mayor respeto en la muerte a los hombres más honrados de toda Jerusalén. Los discípulos se quedaron asombrados al ver a estos ricos príncipes tan interesados como ellos en la sepultura de su Señor. Ni José ni Nicodemo habían aceptado abiertamente al Salvador mientras vivía. Sabían que un paso tal los habría excluido del Sanedrín y esperaban protegerle por su influencia en los concilios. Durante un tiempo pareció que tenían éxito, pero los astutos sacerdotes, escuche esta otra cosa, viendo cómo favorecían a Cristo, habían estorbado sus planes. En su ausencia, Jesús habría sido condenado y entregado para ser crucificado. Ahora que había muerto, ya no ocultaron su adhesión a él. Mientras los discípulos temían manifestarse abiertamente como adeptos suyos, José y Nicodemo acudieron osadamente en su auxilio. La ayuda de estos hombres ricos y honrados era muy necesaria en ese momento. Podían hacer por su maestro muerto lo que era imposible para los pobres discípulos. Su riqueza e influencia los protegían mucho contra la malicia de los sacerdotes y príncipes. Todo esto está ocurriendo en un lapso tan corto de la muerte de Jesús a la puesta del sol. Imagínense cómo anduvieron ellos, agitados, corriendo de aquí para allá, hablando aquí, hablando allá. Y otra cosa que vemos acá,
Solo José de Arimatea no podría haberlo hecho. Pero aquí, José de Arimatea, Nicodemo, Juan, todos unidos, hicieron posible. Juan dice, trabajando allá en el sepulcro, mientras José viniendo acá con Pilato para que le diera su cuerpo, luego Nicodemo comprando las cosas que se iban a utilizar, todos. ¿Qué nos dice todo eso? ¿Qué hubo allí? Unidad. Se apoyaron el uno con el otro. ¿Qué debemos hacer nosotros hoy? Unidos trabajando para una sola causa. No permitiendo que las envidias, los celos, los pleitos nos desunan y pase el tiempo y no hayamos hecho la obra que el Señor quiere que hagamos. ¿Cómo estoy? ¿Estoy unido con mis hermanos? ¿Estoy unido con Cristo para terminar esta obra? Cuán irónico, como dice aquí al final la lección, cuán irónico es el hecho de que los seguidores de Jesús están desaparecidos en acción, dispersos. ¿Cómo está tu iglesia, hermano? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está unida a Cristo? ¿Ha valorado lo que Él ha hecho para que ahora, uniendo nuestros esfuerzos, los talentos, los dones que el Señor nos ha dado, estemos unidos para terminar esta obra que Él inició y que nos ha llamado a completarla? Él pronto viene. ¿Qué le dirás? ¿Qué está viendo Él que tú haces? Piensa. Seamos como José de Arimatea, saliendo en esta hora difícil, salir adelante. Nuestra influencia, nuestros recursos, todo pongámoslo en la obra del Señor Jesús. Porque haciendo así, estamos haciendo tesoros en el cielo, donde el moho y el hollín, dice, no llegan ladrones allí. Ya es tiempo, hermanos, de que nosotros pongamos todo al servicio del Señor Jesús. Porque las cosas materiales aquí se quedarán, se quemarán. Pero si usted hizo la obra del Señor Jesús, allá en el cielo la está haciendo. Sigue diciéndonos aquí. Pero un miembro del Sanedrín, el organismo que condenó a Jesús, llegó a ser el héroe aquí. ¿Quieres tú ser un héroe como lo fue José de Arimatea? ¿Sí? Bueno, haz como él hizo, por amor a Jesús. ¿Cómo podemos asegurarnos de no desaparecer en acción en momentos cruciales? Seamos como José de Arimatea. Seamos como él. Y en aquel día, el Señor dirá de ti y de mí: bien buen siervo y fiel.
Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que eso sea lo que en aquel día oigan nuestros oídos y veamos el rostro de Jesús cuando Él venga por segunda vez. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.